¿Qué tal amigos? Espero se encuentren bien, gracias a Dios por aquí andamos nuevamente con un video tutorial más en el cual nos enfocaremos en agregar funcionalidad a cada una de las opciones que contiene nuestro combo box. Ya en el video anterior validamos que este se pudiera desplegar correctamente, pero aún todavía no realiza ninguna acción. Nos dirigimos a la clase escuchador ordenamiento, eliminamos este constructor porque necesitamos hacer unas asignaciones, pero para poder realizar estas asignaciones tenemos que declarar estas variables. Si nosotros lo hacemos de forma manual, nos demoraremos un poco más de tiempo, entonces lo eliminamos y ahorita lo estaremos generando con la opción que nos ofrece nuestro IDE. Declaramos dentro de la clase tres variables de instancia, estarán encapsuladas estas tres variables. La primera es de tipo default table module, la segunda de tipo JTable y la tercera de tipo JComboBox. Ya con estas tres variables le pedimos a nuestro IDE que nos genere el constructor, colocamos estas tres variables de instancia arriba del constructor, guardamos cambios para ratificar que nada se haya roto. Aquí ya la clase tabla dinámica nos ha arrojado un error de compilación. Al parecer tenemos problemas con el orden de nuestros parámetros. El parámetro de tipo JComboBox aparece hasta el final. Para solucionar este error cortamos este argumento de aquí, eliminamos la coma y lo pasamos al final. Con esto ya podemos continuar. Dentro de la clase escuchador ordenamiento ubicamos al método actionPerform y dentro del método actionPerform invocamos al método ordenar tabla. Enseguida estaremos declarando este método. Este sería un método privado ya que solo el método actionPerform estará invocando a este método. No nos regresará ningún valor y tampoco tendrá ningún parámetro. ¿Qué es lo que sucede hasta este punto? Que nosotros damos clic en nuestro combo box. Se despliegan las opciones y en cuanto eso sucede se crea un objeto de la clase escuchador ordenamiento. Nos vamos a esta clase, inicializamos estas variables en esta parte y se invoca al método ordenar tabla. ¿Qué es lo que va a pasar cuando se invoque a este método? Primero es recuperar la opción a la que se le dio clic. Puede ser orden ascendente u orden descendente. Y esta opción, después de haberla recuperado, la guardaremos en una variable a la que llamaremos opción seleccionada. Para recuperar la opción que se ha seleccionado en un combo box, tenemos que invocar al método getSelectedItem. Este método pertenece a la clase JComboBox. Sin embargo, como este método nos devuelve un object, no podemos guardar directamente un object en una variable que es de tipo string. Agregamos, para dar solución a este inconveniente, un casteo. Decimos que este objeto será de tipo string. Y ya con esto, la opción seleccionada será almacenada en la variable opción seleccionada. Ahora necesitamos crear un objeto de la clase TableRowSorter. ¿Y para qué creamos este objeto? Para que podamos agregar la opción de ordenamiento a nuestra tabla. Antes de crear este objeto, declaramos una variable de tipo TableRowSorter. Especificamos un tipo genérico para la clase TableRowSorter. El tipo genérico será default table module. ¿Y por qué hacemos esto? Porque nuestra tabla necesita conocer el modelo de datos que ésta estaría ordenando. Especificamos un nombre a esta variable, ordenador, y ya podemos almacenar en la variable ordenador nuestro objeto de tipo TableRowSorter. En la invocación del constructor TableRowSorter necesitamos mandarle un argumento. Este argumento tiene que ser de tipo default table module. ¿Y qué variable es de tipo default table module? Modelo tabla. Como esta variable es del tipo requerido por nuestro constructor TableRowSorter, pasamos esta variable y ahora tenemos que vincular este ordenador con nuestra tabla. De lo contrario, nuestra tabla seguirá sin un ordenamiento. ¿Cómo podemos hacer esta vinculación? Invocamos al método que pertenece a la clase JTable, setRowSorter. Y este método, en la invocación, tenemos que mandarle un objeto de tipo TableRowSorter. Ahora necesitamos agregar una condición. Esta condición lo que nos va a permitir es que si se da clic sobre la opción orden ascendente, los productos se ordenen de forma alfabética de la A a la Z. Si se le da clic en la segunda opción orden descendente, los productos se ordenen de la Z a la A. Derivado de esto, necesitamos agregar un comportamiento
comportamiento diferente a cada opción. Como nuestro combo box solo tiene dos opciones, podemos implementar la condicional if-else, pero si tuviéramos más opciones, lo más viable sería trabajar con un switch. Por el momento trabajaremos con la condicional if-else. ¿Y cómo podemos detectar qué opción fue seleccionada? Comparando esta variable con la primera opción. Para comparar una variable de tipo string, invocamos al método equals_ignore_case. ¿Qué le pasamos como argumento al método equals_ignore_case? Esta cadena de texto, orden ascendente. Con esto indicamos que si la opción que seleccionó el usuario o nosotros mismos es igual a orden ascendente, realizamos lo siguiente. Antes de continuar, haremos un breve paréntesis. Hace un par de videos mencionamos que trabajaríamos con la interfaz comparator. Sin embargo, como el tipo de orden que estaremos siguiendo no es tan complejo, no es necesario trabajar con esta interfaz. Si lo hacemos, nos extenderíamos más y yo no lo veo necesario, ya que en videos anteriores platicamos acerca de esta interfaz. Continuamos. Si esta condición se cumple, invocamos al método setSortKeys, este método que pertenece a la clase TableRowSorter. ¿Y qué le mandamos como argumento a este método setSortKeys? Una lista que contenga un objeto de tipo sortKey, y este objeto a su vez contendrá las instrucciones de cómo la columna productos se estará ordenando y si el orden que seguirá sería ascendente o descendente. Y esta lista, ¿quién la estaría devolviendo? El método que pertenece a la clase Arrays y tiene como nombre asList. Pero a este método estático necesitamos mandarle un argumento. Este argumento tiene que ser un objeto de tipo sortKey. Aquí estaremos haciendo algo nuevo. Para crear un objeto de la clase sortKey necesitamos anteponer el nombre de la clase abstracta RowSorter. Al hacer esto ya podemos invocar al constructor que pertenece a la clase sortKey. En un momento más explicaremos por qué hacemos esto. A este constructor le tenemos que mandar dos argumentos. El primero, la columna que va a ordenar, y el segundo, el tipo de orden que se estará efectuando al seleccionar la primera opción de nuestro combo box, orden ascendente. ¿Cómo le pasamos este dato? Del enum que tiene como nombre sort order, elegimos ascending. Importamos los paquetes que contiene tanto la clase Arrays como la clase RowSorter, y lo mismo hacemos para el enum sort order. Si damos clic sobre este enum, aquí vemos que tiene tres elementos: ascending, descending y unsorted. Por el momento necesitaremos a este elemento. Regresamos a la clase escuchador ordenador y ahora comentamos por qué hacemos esto. Como la clase SorterKey es una clase estática anidada y se encuentra dentro de la clase RowSorter, tenemos que hacer esto. Si presionamos la tecla control y damos clic sobre la clase sortKey, confirmamos que esta clase es estática y que está contenida dentro de la clase RowSorter. Si nos movemos hacia arriba, encontramos la clase RowSorter y también que es una clase abstracta. En resumen, para poder invocar a la clase SorterKey, primero tenemos que especificar la clase abstracta RowSorter. Este es el código que estaríamos agregando en caso de que la condición if se cumpla, es decir, si se elige la opción orden ascendente. Si la opción que se elige es orden descendente, necesitaremos agregar código dentro de las llaves y por igual indicar la condición dentro de los paréntesis. Para que no se extienda tanto nuestro video, hasta aquí cerramos esta parte. Para el siguiente estaríamos agregando el código pendiente y validando si nuestro programa funciona correctamente según las instrucciones especificadas en código. Muchas gracias por habernos acompañado.